Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de esta nueva temporada de Fusión Empresarial, un podcast dedicado a tu empresa en donde hablamos de todo lo que necesitas saber para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Este capítulo es muy especial para mí, ya que hablaremos sobre errores que casi matan mi empresa. Y qué mejor que comenzar que con una historia real y llena de aprendizajes, en la que de una vez les digo que si ustedes son emprendedores o están pensando en emprender, este capítulo es para ustedes. El día de hoy nos encontramos con Karen Cobos y Oscar Fabián Díaz, fundadores de Caos Mochi, una marca bumanguesa pionera de mochi. Karen, Oscar, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nerviosos, pero súper chévere. Vamos a hablar aquí un poquito. Eso sí. Y súper emocionados también pues de ayudarle a los emprendedores pues que están iniciando, ¿no? Que no cometan esos errores que en algún momento casi nos llevan a la locura. Pues todos siempre que empiezan un emprendimiento, con todos los que nos hemos reunido, que todos dicen lo mismo, todos concuerdan con que estamos aprendiendo sobre la marcha. Ay, claro, eso es muy importante. Bueno, para las personas que nos están viendo y escuchando, quiero que les cuente qué es Caos Mochi y cómo comenzó. Bueno, Caos Mochi es un emprendimiento enfocado en mochis, que es un postre japonés a base de arroz. Lo peculiar de él es que pues con los golpes que tenemos que darles, pues se vuelve elástico. Entre más golpes, más rico se pone. Entonces, pues en Japón se los comen solito, con su matcha, con su frijol dulce. Pues nosotros lo que tratamos de hacer fue adaptar a lo que les gusta aquí a los colombianos, ¿no? Y en Bucaramanga pues que somos más exigentes en la comida. Sí, en los sabores. Sí. Entonces, pues decidimos ahorita traer una línea de helados, donde tenemos más de 7 sabores de helados y también impulsamos los de crema con trocitos de fruta, con galleta, y pues ahí estamos como innovando más como en eso. Entonces, como tal, eso es el mochi, en lo que se enfoca Caos Mochi. ¿Cómo comenzó esta aventura? Ok, bueno, es algo curioso, como tal, fue una idea que había quedado en el aire, porque es que Karen es amante a los doramas, que son como novelas coreanas, y ahí había visto como tal el producto, pero no sabíamos qué era, porque eso se estiraba y pensamos que era como tipo un queso o algo así. Entonces un día salió la conversación y bueno, pero quedó de todas maneras la idea como tal en el aire. Después de eso, yo entré en una depresión bastante dura, la cual pues me alejó a mí como tal. Yo me encerraba solo, no quería hablar con nadie, y después de ese arranque, como ya tocar fondo, como que no sabe uno qué hacer, yo decidí, bueno, me fui. Me fui a dar un cambio completo, un cambio de mentalidad. De mentalidad de todo. De hecho, el plan era irnos de mochileros, como tal. La idea era irnos de mochileros, entonces yo llegué, me fui, ahí no era la idea, solo ocurrió ese mismo día. Fue un impulso. Un impulso de cambiar. Claro, exactamente. en como medio que, de todo eso que tenía. Como que estaba en una rutina, estaba en todo y no me sentía lleno. O sea, nada más horrible, porque ya lo que te gusta te deja de gustar, como que ya no te llena. Claro. Todo se ve que, o sea, como que no ves salida. Entonces me fui, después volví con Karen otra vez y le dije, bueno, alistemos maleta que nos vamos. Entonces arrancamos para el terminal y allá pues decidimos a dónde carajo nos íbamos a ir. Salió de Santa Marta, nos fuimos a mochilear a Santa Marta, vivimos como con 500.000 pesos en Santa Marta, como 3 días. Una morra para los dos, una coca para los dos. Sí. Ahí esa historia es. Y el desayuno. ¿Tú qué pensaste, Karen, cuando Oscar llegó y te dijo, nos vamos de mochileros? Está loco. Sí, pues ya con la depresión que traía, yo estaba como alerta y pendiente, porque pues digamos, todos hemos pasado por ese proceso, yo también he pasado por eso, y yo digo, pues hay que prestar mucha atención y como que guiar un poquito, pero pues también como a veces estamos en esos bloqueos, pues escuchemos, prestemos atención, intentémoslo a ver, ¿sí? Pero es que lo que él se saltó fue que ese día él llegó en la noche y me dijo, vámonos, y yo le dije, no, o sea, ¿cómo que en la noche? ¿Qué vamos a hacer? Yo en ese momento pues sí estaba trabajando, ¿qué vamos a hacer? Fue, no, vámonos, o sea, y ya pues empecé yo a verlo como muy mal. Yo también ya estaba como por el mismo lado, porque imagínate, él encerrado, todo eso. Entonces también me estaba dando como muy duro, y yo le dije, no, pues mañana, o sea, vámonos mañana. Y la verdad fue como que le puse los pies un poquitico sobre la tierra, y nos fuimos al otro día. Y ahí pero sí, igual te fuiste. Fue cuando pasó todo. Sí, igual nos fuimos. Qué locos, ¿no? Sí, y allá arriesgados. Pues,
Sí, y primero era, de hecho, la taxista que nos llevó, ay muchachos, ¿para dónde van? ¿Te acuerdas? Y nosotros, pues al terminal. ¿A dónde van? No sabemos. Ay, sí, ¿Cómo señora, muy así? chévere. Sí, ¿cómo así? Y nosotros, no, pues a donde el destino nos lleve, decíamos nosotros así todos locos. Ay, tan chévere, uno así de joven, yo también quiero, no sé qué, pero no sabía pues El el trasfondo. Claro. Y llegamos allá con un bolsito, tipo en una mochila así de colegio, El del colegio. todo ahí lleno de ropa, de cositas. Y pues igual íbamos, yo iba, no sé, de pronto él que iba pensando, pero yo sí iba un poquito preocupada, ¿no? Porque imagínate esa situación. Y pues allá ya después como que se me olvidó eso y me dejé llevar. Y ya pues Claro. a dónde nos vamos, la monedita, pum, calle Santa Marta. Y nos fuimos. Y Oscar, ¿tú qué estabas pensando en ese momento? No, es que no sé cómo decirte, o sea, como vámonos y sobre la marcha planeamos, o sea, lo que salga. Entonces llegamos allá, no teníamos ni a dónde quedarnos, comenzamos a caminar, Sí. justo conocimos, Unos bogotanos, una pareja bogotana. sí, una pareja bogotana que abría ya un hostal. Ah, no, No, un ellos eran los de la restaurante, una tiendita, cafetería, sí. ellos tenían una cafetería. Y nos pusimos a hablar y pues qué chévere, que nos iban a ayudar bastante. Entonces nos mandaron ante un señor que tenía un hostal. Y la verdad muy económico. Eso hicimos, fue amigos, ahí nos pusimos, fue a hablar, nos sentamos con el señor que era de Medellín. A lo último terminamos muy chéveres y él sabía que no íbamos con muy buena capacidad porque el desayuno y la comida era sándwich del de uno, entonces nos lo llevábamos para la habitación y el señor nos comenzó a preparar desayunito. En los días que nos quedamos allá nos pusimos a hablar con Claro, él. nosotros primero preocupados como que, bueno, ¿cómo vamos a pagar esto? Nosotros fuimos al de uno y cuando ya en el primero le dijimos, bueno, ¿y cuánto es? No, cortesía de la casa, no sé qué, o sea, le caímos yo creo que bien, o le dimos lástima. Pero, ay, no, ese señor súper amable, o sea, nos abrió las puertas de la casa, impresionante. Sí. O sea, fue muy chévere. Y todavía lo recordamos como con eso de que, no sé, fue todo muy lindo. O sea, íbamos en un momento pues bastante duro y que las personas se recibieran Sí. así. Claro. O Fue sea, muy era lindo. maravilloso. Ujú. Y bueno, ¿y después de eso qué sucedió? ¿Cuánto Bueno. tiempo duraron en Santa Marta? Fueron como 3 días, fueron como una semana. Fue como que una nos semana. quedamos, sí, mentira. Nos íbamos a venir y ya después yo también. Ya como que me estaba gustando todo ese rollo porque fue genial. Ya era como que no, vámonos mañana. Ujú. Igual, ya que, o sea, ya pues arriesguémonos un poquito más y disfrutemos y ahí sí. Y sí, como una semana. Sí, bueno, después de eso sobrevivimos a punta de sándwich del de uno y a lo que el almuerzo Y era Coca-Cola. lo más económico, una mojarra. Una mojarra para los Una mojarra dos. para los dos, entonces, uy, eso queda pelada. Un dato muy curioso, y yo me río mucho, y es que Fabián se comía el pescado y le dejaba la mitad del pescado, eso que se come la carnita por arriba. Desde esa vez, desde ese tiempo, ahora la mojarra la deja pelada. Queda como un peine. Queda como un peine, sí, sí. Porque era una mojarra para los dos. Claro. ¿Cuál te gusta más? La cola, listo, yo me quedo con la cabeza. Y éramos así. Y recuerdo mucho cuando, eso sí, la playa la disfrutamos muchísimo, mucho, eso nos miraba nosotros ahí como en nuestro rollo. Claro. Y yo no sabía nadar y aprendí a nadar ahí en el mar, o sea, fue genial. Ay, pero súper bien. Sí, o sea, a pesar de todo, vuelvo y te digo, como que tratamos de despejarnos y funcionó bastante bien como disfrutar, o sea, ya los problemas que vengan de aquí adelante dejémoselos a Karen y a Fabián del futuro. Pero entonces disfrutamos mucho, me recuerdo una vez cuando pasaba un señor de las cocadas, ahí iba y venía. Y Lo meditamos para sí, comprar una como media hora para comprar una Miramos las cocada y las finanzas. moneditas, sí. Miramos todo. Y pues la ventaja fue que el señor, el de Medellín, él tenía contactos de los de las lanchas. Entonces, mientras ellos cobraban lanchas en 20.000, 30.000 por 50.000 persona, a por nosotros cobraron como 10.000 Como 10.000. por los dos. Entonces él nos ayudó mucho, nos Nos ayudó ayudó y muchísimo. nos Él nos hizo recomendó, hasta él nos dijo, mire, ustedes para hacer el tour pueden ir acá, ahí hay un amigo, yo lo voy a llamar para que les deje un poquito más barato. Entonces fue muy Taganga chévere. también nos mandó Sí. tagangas, o sea, fue chévere, sí. Bueno, ustedes llegaron a Bucaramanga y ¿qué pasó? Bueno, ahí todavía no llegamos a Bucaramanga porque primero Karen, ya cuando se estaba acabando el tiempo, ya que íbamos a volver a la realidad, entonces ella dijo, bueno, ya tengo que mirar a ver qué vamos a hacer porque vamos a llegar sin trabajos, vamos a llegar sin nada y ya nos toca ir mirando cómo organizarnos.
Entonces, bueno, ahí ya comenzamos a pensar, Karen trajo otra vez a la mesa el tema de los mochis, y ahí dijimos, bueno, pero vamos a ver entonces eso, cómo se hace, cómo se prepara y como tal qué es, porque no tenemos ni idea. Entonces ya nos pusimos a averiguar, internet, videos, más doramas. Los ASMR que se hicieron virales, Los esos fueron los ASMR que a mí me engancharon más mucho con el pegaron. mochi. Es que es muy adictivo ver a la gente comer eso tan elástico, no sé, es muy suavecito, le dan a uno ganas de... Bueno, entonces ahí ya nos fuimos a Bucaramanga, después de que nos dejara el bus. Sí, ya me acordé. La noche que nos íbamos a venir nos dejó el bus. Entonces No nosotros bueno, nos alcanzaba. quedamos en el terminal, ¿lo que hacemos? Bueno, nos fuimos a caminar y nos quedamos en el hotel de los ¿De buceteros. los buses? Pues barato, Ok. barato y Barato, bonito. Y ahí ya después nos fuimos el otro día. Entonces, bueno, ya llegando a Bucaramanga ya comenzamos a organizar todo, a como tal averiguar más. Y entonces la cosa era, ¿dónde vamos a conseguir eso? Porque buscamos en Bucaramanga, no había, buscamos como tal en Colombia para tratar de conseguirlo, tampoco había. Y también, no, había uno, pero lo vendían súper caro, la bolsita. harina, sí. La harina. Pero, perdón, te interrumpo. Antes de eso, digamos, nosotros siempre habíamos querido emprender y nosotros fuimos emprendedores antes también, fracasados. Muchas veces. De que nada nos salía, pero muchas. Hicimos empanadas, Sí. tacos en pandemia. Pasa mucho que Y la sí. gente emprende y piensa porque se le cae una cosa ya se echan de para atrás y dicen, no, es que eso no es para mí. La verdad nos levantamos muchas veces de muchos emprendimientos. En pandemia sacamos tacos, Helado mexicano. sacamos helados mexicanos, vendimos ropa incluso antes de pandemia, también se cayó, ¿no? Y, no fíen. Sí. Entonces, digamos que lo de emprender, digamos que cuando nosotros iniciamos la relación, siempre estuvo en mente como que eso fue lo que nos llamó la atención el uno del otro. La mentalidad que era muy similar, emprender y montar algo, ¿sí? Siempre lo supieron. Siempre. Sí. Y pues desde que empezamos, a prácticamente como a los 7 meses, empezamos con lo de la ropa y todo eso, o sea, nosotros llevamos 7 años, ha sido un proceso. Muy chévere. Así, ajá. Ujú. Entonces, bueno, ya como que nos había quedado en la mente como que ven, o sea, sí queremos emprender, pero con algo que no, o sea, que sea diferente, que no haya y que sea rico. Entonces, no sé si recuerdan cuando se hicieron virales los ASMR que salía de todo. Sí. Y me apareció una japonesa comiéndose uno gigante y yo me quedaba embobada mirando. O sea, no me gustaban cuando masticaban así, pero eso como era suavecito, me embobó. Y yo dije, bueno, lo relacioné con el dorama. Entonces me quedó ahí como sonando. Yo dije, ve, o sea, no hay nada. Entonces ya fue cuando yo fui en un día que Fabián estaba ya en su depresión y eso, pero yo emocioné, dije, oye, como mira eso tan rico, tan chévere. Sí, pidamos. Cuando a uno le gusta algo, uno, bueno, pidamos y miremos a ver, yo, pidamos. Plata, ¿no? Entonces decía yo, ¿cómo vamos a pedir? Bueno, pero igual sí me puse a averiguar y en Bucaramanga no había. Yo buscaba mochis Bucaramanga y no aparecía nada. Y yo, uy, no lo hay. Entonces después empecé como a chismosear, eso fue antes de Santa Marta. ¿Sí? Como él estaba en su mundo, yo estaba en lo mío también. Claro. Entonces yo me empecé como a mirar y aparecía en Bogotá. Y yo, bueno, pidamos, pero no porque eran helado, no lo podían traer, no sé qué. Entonces ya como me quedó esa pullita de no lo hay, se ve rico, tampoco sé a qué sabe, pero pues no sé, como que me está llamando la atención. Y ahí pues sí, ya seguimos con el tema de que como ya estábamos en ese punto, fue como que, oye, está muy chévere, muy rico, pero pues intentémoslo, hagamos algo más, porque igual yo pensaba, vendemos todo y si no nos gusta mochilear, vendemos la motico, vendemos nevera, vendemos todo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo como un poquito más ahí, como que está muy genial, disfrutamos, pero pues intentémoslo y si algo, pues ahí sí, nos vamos, yo qué sé. Fue cuando llegamos ya a Bucaramanga a averiguar todo lo que estabas contando. Básicamente fue la última carta, ese fue el contexto del contexto. Literal, sí, así le llamamos, la última carta. Fue como que, es que era lo que te decía ahorita, Fabi, no había plan B, era plan A y plan A. Ujú. Bueno, entonces ahí ya comenzamos a averiguar más el tema de la importación, conseguimos unos proveedores y el problema era que no traían 2 bolsitas, 3 bolsitas, tocaba pedir muchísimo y no había ahorros. Entonces ya con lo último que nos quedaba hicimos la compra, trajimos la primera compra fueron 50 kilos creo que fue. No, fue menos. Ah, sí, pues llegó el bultote. Sí, es que llegó Es un que no bultote recuerdo enorme. mucho cuánto fue, pero fue bastante como lo que 30, nos tocó pedir. 50 kilos. Entonces ahí ya comenzamos. Ya tenemos la materia prima, que lo más importante, que es lo importado que es el mochi. Ahora, ¿qué hacemos con la harina? ¿Cómo se hace eso?
Entonces nos tocó comenzar a buscar tutoriales, comenzar a buscar videos y ahí más o menos lo íbamos haciendo, pero no nos salía porque es una masa muy... Yo he trabajado en pizzerías y es muy diferente a la pizzería, al pan, entonces no encontrábamos. Justo, pues yo en los juegos de computador, yo tengo un amigo que es japonés y vive en Chile. Entonces con él yo le comencé a preguntar y él llamó a la abuela que es japonesa, no habla tanto español y nos dijo vamos a que ella más o menos le explique. Hicimos llamada y ella nos iba explicando en videollamada cómo es la receta, cómo era que se manejaba. Aún así era muy complicado porque es una técnica muy rara, muy diferente. Claro. Y ella era como en el video que dice, eso es fácil, así y ya. Sí. Y uno, ajá. Y hasta este momento ustedes no sabían, no lo habían probado. Nunca. No sabíamos cómo era. No sabía cómo era su sabor. Es curioso porque muchos dicen, ay, ustedes fueron a Japón y probaron los mochi, nosotros estamos mochileando en Santa Marta. Estamos a puta arroz con huevo. Y no, como no, eso fue que nos lanzamos de cabeza. Pero el que quiere puede, la verdad. Claro. Y nos fuimos de cabeza literal. Sí, es que fue bueno. Entonces ahí ella nos comenzó a explicar el tema de cómo se preparaba, cómo se manipulaba, porque el mochi es muy, muy pegajoso y tú lo tocas y una vez se te pega la mano, se te pega en todos lados. De hecho, antes íbamos a manejar guantes y ella fue la que nos dijo que no deberíamos usar guantes porque uno cuando el mochi está recién salido, él se tiene que cocer después de un cierto tiempo y apenas salga de una vez así caliente, recién salidito, uno lo tiene que golpear. Cuando uno tiene los guantes, el guante se rompía y el guante podía quedar adentro, entonces es bastante complicado. Y el calor, el vapor, o sea, nos quemábamos más las manos también. Se mantenía mucho el calor dentro del guante, entonces bueno, eso fue un tip que nos dejó, no lo tomamos en ese momento por necios y ya después que comenzamos a ver los problemas, o sea, ella nos dijo como tal no usen guantes, no nos dijo por qué, simplemente no usen guantes. Entonces ya después nos comenzamos a ver los problemas, que se nos rompía el guante y uno, y el guante, y uno busque dentro del mochi el pedazo de guante. Entonces ahí ya decidimos no usar guantes, más bien las manos bien lavadas, más limpieza y todo eso. Bueno, ahí ya ella nos comenzó a explicar, no nos salía porque el mochi tenía que quedar elástico y yo, o sea, no era nada parecido. Yo seguía la receta al pie de la letra, te lo juro, el gramaje como es, y el mochi ella hacía así y el mío, pum, se rompía. Yo, ¿y qué no? ¿Qué es esto? Entonces nos tocó comenzar a cambiar receta, no sé si de pronto era la marca de la harina que ya tenía ya, la marca de la harina que nosotros manejamos o no sé qué era, pero entonces cambiamos un poco los gramajes y ya nos comenzó a salir los mochis. Bueno, ya teníamos el mochi preparado, eso era lo más fácil. Ahora era cómo se manipulaba. Que creíamos que era lo más difícil. Entonces nosotros dijimos, qué chévere, vamos a sacar los de helado, vamos a sacar los de crema y los vamos a decorar así y a este yo lo voy a llamar mochi de medianoche y eso nos hicimos un... Hay unas fotos, no sé dónde están, que compramos decoraciones, eso le echamos las carchas encima con las flores, quedaban horribles. Era horrible. Bueno, entonces, listo, eso nos imaginamos 20.000 decoraciones, ahora la cuestión es que no nos salía el mochi y era muy complicado hacerle la decoración. Dijimos, vamos a hacer primero los de helado, que es facilito, es mucho más fácil. Entonces comenzamos a armar los de helado y no se pegaba eso. Yo lo tocaba, lo apretaba, lo cogía y se desparramaba por un lado, el helado se derretía, entonces todo se comenzaba a manchar. Y ahí más o menos duramos harto aprendiendo a cómo se manipulaba, no se cerraba bien, nos quedaba grueso el mochi o muy delgado. Entonces, bueno, después ahí de mucho estrés, y te estoy hablando ya después de dos meses más o menos, después de estar intentando la receta todos los días, comiendo mochi, porque pues como tal ese arroz eso servía como plato fuerte, era como mochi. Bueno, entonces después de esos 2 meses ya comenzamos a ver que no éramos capaces de manipularlo, otra llamada, tocó con la señora, y ella lo cogía directamente en la mano, cogía el relleno y le hacía yo no sé, y ya, y yo, bueno, a tratar, entonces tampoco. Después fue un estrés porque yo ya estaba, o sea, se nos estaba acabando la materia prima, la harina se estaba acabando, no habíamos vendido una sola unidad, todo era para comérnoslo nosotros. Entonces yo ya me estaba desesperando otra vez. En un desespero cogí ese mochi, boté todo eso del techo que untado de helado, me encerré otra vez en el baño, otra vez pegándome la depresión. Y yo allá, piense, salí del baño ya más fresquito.
Y no, a mí no me va a quedar grande esta vaina. Y volví y ahí sí me salió. Pude hacer el cierre, ahí ya me salió el cierre. Y segundo problema, más o menos arreglado porque a una vez se me abría. Ahora, encontrar el grosor del mochi. Si lo hacemos muy grueso, es feo, porque se te hace como si cogieras una manota de chicles y te lo mordieras, se siente horrible. Y si lo hacemos muy delgado, el mochi no soporta y se rompe. Entonces ahora era la cuestión, ¿por qué? Porque al amasarlo es muy difícil porque todo se hace manualmente. Tratamos de hacer maquinitas de esas de las tortillas. Hicimos una para nosotros mismos que era con 2 tablas de teflón y yo no sé qué. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, por más harinado que esté, eso se seguía pegando. Entonces, es que eso es lo que nosotros decimos, o sea, nosotros veíamos y decíamos, ay, eso tan fácil, porque hay videos que ponen a esta, pum, sí, y nosotros, ven, nosotros mandamos a hacer máquinas, eso nos valió un plata, ya está en la bodega, y todo, o sea, literalmente todo nos salió fue manual, para grosor, para todo. Entonces optamos por seguir con el rodillo. Entonces era muy difícil porque o me pasaba o me quedaba muy grueso. Entonces ahí fue el otro problema. Entonces ya después comenzamos a buscar grosores. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno lo arma y uno no sabe casi cómo quedó hasta que uno lo mete al congelador, espera hasta el otro día. Entonces era mucha pérdida de tiempo. O sea, ahí nos pasaron casi como un mes volviendo a encontrar el grosor que nos quedara bien rico, que quedara sabroso. Y bueno, ahí por fin encontramos el grosor. Ya después comenzamos. Pero con no, mentiras, no. El grosor no nos quedó. O sea, nosotros teníamos una bodega llena de mochis, gruesos, delgados, rotos. Y la única manera, porque ya se nos estaba acabando, entonces tocó ya venderle a la familia. Que fueron las Eso era lo que iba a decir. Que mi suegra fue la que empezó a comprarnos. Y no, pues, démoselos y que ellos digan qué les parece. ¿Qué tal? Sí. Entonces, pero entonces ella, claro, al vernos en esa situación, ella no los pagaba, como para que pudiéramos reinvertir. Y nosotros, no, mándale a tu tío tal, a tu tía, a tu abuela, no sé qué. Y la abuela de Fabián fue la que resultó casi... Gracias a ella fue que nos dimos cuenta que estaban quedando horribles, porque ya esto no nos dijo a nosotros, sino que una tía dijo, venga, es que la idea es decirles para que ustedes mejoren el producto y eso, pero... Y que mejor que la familia. Le da miedo decirle, es que eso no quedó muy grueso, papito, y casi se le rompe la chapita. Que le metió el mordisco y que se asustó porque era tanto el mochi congelado que claro, casi nos toca pagar chapa endeudados y pagar chapas. O sea. Bueno, entonces ahí ya comenzamos con el tema de los grosores. Los primeros sí nos salían horribles, ya después fuimos perfeccionando como tal la técnica hasta que ya dimos con el producto que estamos vendiendo ahorita. Cuando eso no teníamos molde, ¿no? Sacábamos, era la bolita de helado, al congelador. Y el congelador, mi suegra nos había regalado en diciembre la nevera. Perdón. Y era la nevera que tiene el congelador abajo, ¿sí? Claro. Y pues es pequeño. Entonces, una partecita era el congelador. Entonces nosotros, eran las bolitas ahí esperando que se congelara porque no es lo mismo. Y apenas lo abrí, claro, como abríamos y cerrábamos, esos chiquiticos, mientras se armaba uno, se esparramaba el otro, entonces se complicaba más el tema como de producción. Pero bueno, ahí logramos sacar los primeros, que estéticamente no eran tan bonitos, pero ya estaban, ya se los podían comer. Y cabe aclarar que el primer mochi que nosotros comimos fue esos que nos salieron, porque nunca habíamos probado el mochi. Jamás. O sea, hasta ahí, después de ese tiempo, no había Fue la mochi. primera vez que probamos mochis. También, algo que de pronto sea un consejo, no sé, y es que, ¿recuerdas que nosotros dijimos que no había plan B? Que solo era el plan A y era la última carta. A pesar de todo eso, siempre era, no pasa nada. O sea, nos tiene que salir. Claro. Y listo, no fue esta, pero nos tiene que salir. O sea, también era como meternos la presión a nosotros mismos de que tiene que salir. Entonces, me voy a poner sentimental, porque recuerdo mucho cuando estaba como ese sueño de lo tenemos que hacer porque vamos a ser los primeros, o sea, en Santander no lo hay, es algo delicioso. ¿Te imaginas cuando yo buscaba mochis en Bucaramanga y no salía nada? Y yo le decía a Fabi, espérate que aparezca Mochis Bucaramanga y va a aparecer Caos Mochi. Ahí ya viene ahorita el trasfondo de por qué el caos. Imagínate, o sea, cuando tengamos la primera entrevista y ya, o sea, estar aquí es como que es un sueño para nosotros. Sí. Cuando contemos la historia de la abuela. Nos entrevistamos entre nosotros. Entre nosotros, sí. para practicar. Entonces nosotros le decíamos
yo le digo a mi suegra Masita, espérate, cuando estemos en la entrevista vamos a contar cómo tú nos ayudabas y lo que le pasó a la abuela, porque eso fue, o sea, lo que le pasó a la abuela es chistoso, pero nos hizo caer en cuenta de que, oye, los mochis están saliendo muy gruesos, imagínate que le pase eso a otra persona que no sea la familia. Claro. Entonces, eso fue esto, también mentalidad, de estar nosotros ahí como que tenemos que hacerlo porque es que no hay más. La harina se iba bajando, y si se iba bajando, estábamos endeudados y todo eso, o sea, mi suegra nos ayudaba, pero no nos podía pagar todos los mochis que habían ahí. Claro. Entonces estábamos como en eso. ¿Y por qué se llama Caos Mochi? Bueno, tiene doble trasfondo. Primero por el caos por el que inició todo, literalmente, pero al final se convirtió en un caos bonito, no ese caos con C, sino caos con K. Así es como lo identificamos, un caos de los lindos. Y aparte de eso, también nuestros nombres es Karen y Oscar. Entonces como que todo compaginó, todo quedó muy agarrado a todo lo que había pasado, a cómo inició Caos Mochi, entonces nos pareció muy bonito y así se quedó. Es como, el significado fue como que estamos pasando por un caos feos, porque cuando tú dices la palabra caos, siempre piensas en lo peor, ¿sí? Es como su significado, por decirlo así. Ese caos horrible nos llevó a esto que nos cambió la vida, ¿sí? Y ahora... Pues sí, como todo, ¿no? La vida es una montaña rusa, pero somos más felices ahora. Que todavía hay caos. En todo negocio, en todo emprendimiento siempre va a seguir habiendo caos, pero ya es un caos más lindo. Un caos con K. Y bueno, Caos comenzó en el 2023. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Eran ustedes los dos o tenía otras personas? No, nadie más, solo los dos. Pero entonces, bueno, en ese, siempre desde un inicio, nos comenzamos a mentalizar, y yo le decía a Karen, porque mi familia tiene negocios, yo tuve un asadero con mi mamá, muchos días solos, pues yo he visto caer muchos negocios. Yo le decía a Karen, no nos vayamos a desanimar el día que no se venda nada, vamos a darle porque va a pasar y vamos a vender un día mucho y otro día no vamos a vender nada. Y todos los días era, ay, pero se vendió uno, espectacular. Y al siguiente día, y mañana ahí está solito, pero esperemos. La primera compra de nosotros, ¿te acuerdas? No, la primera compra grande, la de la nena que nos compró. Sí. Claro, nosotros veníamos con ventas de 20,000 pesos en un día, porque al principio, eso es para otra parte, el costeo nos dimos por la cabeza durísimo por el miedo, siempre por el miedo. Entonces las ventas diarias eran 20,000, 30,000, 40,000. Yo me acuerdo que una vez cerramos como con 80. Yo le dije, uy, mira, vendimos, vamos para arriba. Vamos para arriba. Ya que se tengan. Y la primera compra grande fue como a las 3 semanas. Una nena nos pidió para una reunión, fueron como 20 mochis, y como estaba tan bajito, la venta fueron de 100. O sea, en una sola venta vendimos más de lo que habíamos vendido en un día. Entonces, ¡qué feo! Despegamos. Entonces, súper felices, pero entonces todos los días con el miedo de que posiblemente no vayamos a vender nada en un día. Un día tiene que pasar, y yo me mentalicé y nos va a pasar, pero no nos tiene que dar duro. Entonces siempre con el miedo de que, ¿cuándo será? Pero hasta el día de hoy nunca ha pasado que un solo día pasemos en cero, así sea un mochi, porque hubo una vez que vendimos un mochi de 7,000 y yo le decía, pero vendimos. No, eran de 3,800. Cuando empezamos el mochi estaba en 3,800. Y yo me acuerdo que vendimos uno y fue la vecina. Entonces yo le decía, no pasa nada, pero vendimos. Y nos hemos pasado un solo día en blanco. Y bueno, y lo vendimos porque sabíamos que pues nos tocaba desde el apartamento. Entonces antes no nos había salido el mochi, pero ya teníamos, el nombre ya se nos había venido a la cabeza, teníamos como el concepto de lo que queríamos hacer, teníamos marcas de no mochis, pero sí marcas que nos inspiraban de otros productos, entonces eran como la guía. Entonces nosotros éramos muy, bueno, aún lo somos, o sea, ahorita porque estamos aquí hablando, pero normalmente nosotros nos ven por la calle, yo creo que eran uy, qué amargados, que no sé qué, pero es que nosotros somos tímidos en cierta forma, no estamos hablando con todo el mundo todo el tiempo, y para nosotros aparecer en redes sociales o hacer videos, eso fue tremendo, pero sabíamos que lo teníamos que hacer. Que ese era el camino. Exacto. Entonces empezamos a tomar fotos, ahí están en TikTok, a hacer TikToks. Uy, no, horrible. Eso teníamos un Samsung. Sí. Una cámara horrible, pero digamos que eso fue lo que nos llevó a que la muchacha nos conociera y nos hiciera esa compra que para nosotros fue grande. Claro. Entonces, iniciamos, no teníamos el mochi, pero habíamos creado expectativa.
ojo, nosotros en crisis de que no nos había salido eso. Pero sea, ya estábamos publicando de que antes, cuando estábamos en las pruebas, no habíamos abierto al público, ya estábamos avisándole a la gente que íbamos a traer un producto por redes y asustados porque ni teníamos el producto. Por eso sale. Y era como la expectativa y un me gusta, y yo, ay, mira, le dieron me gusta y cosas así, o sea, la verdad, como locos, o sea, nos fuimos de cabeza, pero con todo. Porque también fue como una reflexión de motivación hacia nosotros mismos en la habitación, como que, pues, intentémoslo, o sea, lancemos esa carta y ¿cómo podemos estar de aquí a un año? O sea, sí, ¿qué se podía perder? Igual, si nos vamos a mochilear, pues tenemos que vender todo y nos vamos, o sea, intentémoslo, ponte de aquí a un año cómo vamos a estar. Bueno, por lo menos vendiendo lo mínimo para que nos dé para el arriendo, esas cosas. Y no, mira, de aquí a un año trabajando duro, porque ha sido un trabajo muy duro, pues estamos bien. O sea, lo hemos dado a conocer, nos conocen como pioneros en Santander, nos conocen con un buen producto y creo que ese es el resultado más lindo. Y ahorita recordar todo, decimos como que, oiga, güey madre, todo valió la pena porque es que no sabíamos nada y todo lo averiguamos, o sea, todo fue empírico. Y pues no, eso es muy lindo, sí, recordar todo eso. Bueno, Karen y Oscar, quiero preguntarles ¿cuál fue ese error o ese conjunto de errores que, como dice el título de podcast, casi los llevan a cerrar? Bueno, hubo uno en particular, o sea, tuvimos muchos errores en producción, en cómo almacenar el producto, que ya se nos estaba perdiendo mucho producto, pero hubo uno en particular que fue el costeo. Nosotros no sabíamos cómo hacer un costeo de un producto, nosotros simplemente pusimos un precio al azar y dijimos, y esto es lo que queremos ganar, punto. Claro. Y pues tiene mucho más trasfondo que eso, o sea, hay que mirar costos, hay que mirar gastos, hay que mirar muchas cosas. Entonces nosotros no te puedo decir cómo fue en el 6º mes, por algún motivo nos viralizamos. Y pues no fue una viralizada grande, o sea, nuestras publicaciones llegaron a 40 me gusta, 60 me gusta, pero pasar de ventas de máximo 100,000 a ventas ya de 1 millón, 2 millones, o sea, eso fue... ¿Por día? No, uy, ojalá. Amén. Todavía no llegábamos a eso. En el mes. En el mes nosotros estábamos vendiendo 1 o 2 millones. Entonces nosotros decíamos, listo, es que nosotros estamos vendiendo tanto esto, o sea, ya de esos 2 millones nos están quedando 600,000 pesos, porque si esto vale el producto y esto es lo que nos queda, eso es ya lo que nos está quedando. Pero entonces no teníamos gastos, no teníamos contemplados los gastos, la mano de obra, ni nada más aparte de la materia prima del producto. Entonces llegó un punto en el que comenzamos a vender 2 millones, 3 millones, fue la venta más grande, que yo me acuerdo que llamé a mi mamá, pero entonces la plata no se veía. Sí. Y yo decía, pero si tendría que estar quedando para mi sueldo, si esto vale el producto y esto vendimos, tendría que quedar por lo menos 600,000 para que quedara lo del sueldo. Claro. Entonces nos dimos cuenta que ya no estaba quedando, de hecho estaba quedando menos que la inversión, o sea, si antes invertimos 1 millón, teníamos 800,000 pesos para la inversión y nosotros, pero ¿por qué? Entonces ahí fue que comenzamos a conocer amigos. Ahí conocí a mi mejor amiga y ella, pues una vez fue la casa, nosotros nos conocimos como emprendedores, entonces ya como que tuvimos feeling y ya nos fuimos volviendo más amigas. Y ella fue un día a producción y nosotros en esa vaina de que como que yo creo que, o sea, esto no nos está dando, no sabemos, sí, no sabemos qué hacer. Ah, sí lo contemplaron. Claro, claro, porque estamos endeudados, pagando arriendo con tarjetas. La harina de arroz estaba muy poquita, o sea. Cada vez había para reinvertir menos. Ajá, entonces ella nos dijo, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuánto vale su mochi? Nosotros 3,800. Entonces, claro, ahí decía como que no, está económico, pero nosotros también era el miedo, porque a veces uno minimiza el trabajo de uno, lo que vale, lo que hace. Es como que me daba miedo decir como que la gente no lo compra. Claro, ¿quién lo va a comprar? ¿Y qué es lo que pasa? Que vendiendo el mochi a 3,800 había gente que nos decía, uy, eso tan caro. Sí, entonces eso más claro, nosotros motivados, pero eso desmotiva. Claro. Entonces nosotros, bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué lleva el mochi? Entonces ella empezó a hacernos como una tabla y el mochi lleva harina, lleva azúcar, lleva no sé qué, bolsas, ¿verdad? ¿Cómo que lleva bolsas? Ustedes no costean las bolsas donde ustedes los envían, nosotros
no, nosotros las damos. ¿Y las cajas? No, cuando eso eran las otras bolsitas y los stickers. Sí, pero nosotros no fuimos con la caja de una vez. Nada de eso la de costeaba. cartón. ¿Verdad? Nada de eso. Claro, desde el principio nos metimos con cajas. Nosotros nada de eso. Entonces íbamos sacando y metiéndole cosas porque eso sí queríamos que se viera Hermoso, lindo, en lo que más, perfecto, sí, sí, con claro. lo que pudiéramos dar, pero no costeábamos eso. Y nosotros, mano de obra. No costeábamos mano de obra que porque éramos nosotros mismos los que la estábamos haciendo. O sea, literal, yo no sé ni qué era lo que estábamos ahí costeando. O sea, claro, por eso no había dinero para reinvertir, por eso fue como que, bueno, o sea, ¿qué Por vamos eso a se hacer? estaban viendo las pérdidas. Claro. Exactamente. Y creíamos que no había más solución, sino como cerrar, porque ¿de dónde más íbamos a sacar plata? Claro. Entonces ella nos dio una charla motivacional, nosotros recordamos el propósito, recordamos, vamos para arriba, eso es una historia muy chistosa, y era no, nosotros vamos para arriba, lo vamos a hacer, sigamos adelante. Entonces con el miedo le subimos. Eso sí, ellos dos, no, pero es que hay que subirle, porque entonces y yo era la que pensaba como que, uy, no, pero no nos van a comprar, Claro. o sea, no nos van a comprar. Y era como que no, la gente, y nos dijeron eso, la gente que valora y sabe tu producto lo que es, lo va a pagar. Sí. Acuérdate que es un gusto, es un lujo que se dan. Y yo, bueno, sí, yo ir dándome como Karen, hagámosle porque no podemos cerrar. Sí. Y pues la verdad que este muchacho fue el que me puso a mí los pies sobre la tierra en ese sentido. En como que hagámosle y pongamos bien los números porque ¿qué estamos haciendo? O sea, todo el sacrificio que hemos venido haciendo para cerrarlo, fue como que, bueno, O sea, eso pusimos fue a como coser. otro, nos tenemos que botar de cabeza. Es como decir, es como abrir otra vez el negocio. Vamos a ver si nos compran o no nos compran. Lancemos el precio y miremos si nos compran. Y bueno, aumentamos los precios y aún así, incluso el ticket de venta ya subió. Nuevamente ya pasamos de 2 a 3 millones, ya estábamos vendiendo 5 millones mensuales. Entonces ahí sí comenzó el primer salario, que el primer salario fueron de 500,000, 300,000 pesos, fue lo que nos comenzó a dejar. Pero ya por lo menos pagaba arriendo, pagaba servicios, porque igual nosotros vendíamos 3 millones, pero los servicios de las tarjetas de crédito, Claro. el arriendo de la tarjeta de crédito. Perdón. Entonces ahí ya fue cuando comenzamos a respirar un poquito, ya el negocio comenzaba a dar para por lo menos pagar la comida de nosotros, ya no teníamos que comer mochi, arroz y huevo eso sí, pero ya no mochi. Sí, arrocito y huevito. Sí, y bueno, digamos que esa fue la primera, ya después ahí seguimos trabajando duro, nos fuimos dando a conocer, la gente pues le empezó a gustar el producto, igual nosotros sí costeamos en ese entonces, pero seguíamos mejorando las cosas, por ende iban subiendo más precios, tratamos de mantenernos y pues así vamos, pero también digamos a este punto entendimos que todo sube, o sea, hemos visto que todo se ha elevado de una forma impresionante, por ende pues ahora nosotros pagamos arriendo, servicios, pagamos nómina, pagamos muchas cosas, entonces pues ahora sí hay que como que, ¿cómo se dice? Como que empezar a valorar todo esto y pues mostrar. Y hacer la reestructura para Claro. que... Fue súper importante eso. Claro. Bueno, yo quiero preguntarles algo de esto de los costos. ¿Los afectó a ustedes como equipo? ¿A ustedes los dos? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo sabía que los costos estaban mal y yo ya la tenía clara, tenemos que subirle, pero entonces Karen se cerraba mucho a eso por el miedo. Primero porque, como te digo, hay clientes que aún con que estábamos en pérdidas, ellos decían, no, es que eso está carísimo, no te lo puedo comprar. Claro. Y uno dice, o sea, si él me dice esto y estoy en pérdidas, este negocio no da. Entonces, sí o sí nos toca subirle y ya él verá si compra, si no compra, que yo sé que sí van a seguir comprando. Entonces fue la charla con Tef, con Karen, tener sobre todo que quitarle ese miedo, porque si no ningún negocio da. Y sobre todo que yo quería meterle y hacerle mucho y que cajas más lindas y que no sé qué, y bueno, pero ¿y cómo? Sí, no hay. Y yo, ay, no. Esa me dio una crisis existencial de decir, ¿y si la gente no compra? Y ahí sí nos vamos a la quiebra y ahí sí cerramos, pero no fue así. Bueno, después de que ya aumentamos los precios, ya se comenzó a establecer todo. Ahí ya, bueno, nosotros incluso tuvimos un punto físico en Cabecera, que también lo sacamos con un préstamo. La idea era pues durar bastante tiempo ahí para recuperar la inversión, pero entonces por ciertas cosas no nos tocó cerrar ahí.
volvimos nuevamente a Cocina Oculta, a ella pues nos comenzamos a viralizar, nosotros nos viralizamos en un video durísimo. Nos entrevistó Janet Camacho también, sí, que fue una ayuda también bastante enorme. grande. Bueno, eso, entonces ahí teníamos ya la primera personita. Ya cuando eso ya comenzó nosotros ya estamos vendiendo para pagar el salario de nosotros dos, explotadísimos, eso sí. Pero por lo menos nos pagamos. Pero ya había algo por lo menos para comernos un helado. Y ya contratamos la siguiente persona. Ahí nos viralizamos y literal fue un antes y un después. Con ese video ya comenzaron a subir las ventas, nos tocó nuevamente recostear, ahí fue cuando los impuestos saludables, ahí fue que comenzaron a subir el tema de todo. Y fue lo otro miedo. Otro miedo, pero entonces ya estábamos como más centrados y pues no nos dio tanto miedo subirle, de todas maneras se le subió al producto. Y ya con ventas así de grandes comenzó otro problema. La capacidad de responder a la cantidad de personas. Éramos 3 personas. Entonces ahí fue la otra cuestión, que comenzaron ya, o sea, de pasar de tu producto es delicioso, me encanta, a, uy, ¿por qué se demoran tanto? Ay, pero es que pido y no hay. Entonces ahí ya el mismo negocio te comienza a demandar el crecimiento. El mismo negocio te comienza a decir, ven, ya tenemos muchas ventas, toca que llame más gente o miren a ver cómo hacen. Entonces el tema de contrataciones nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos sido como tal jefes ni nada, fue bastante complicado. Entonces éramos 3 personas, aún así no sabíamos cómo lidiar con el tema de cuánto más tengo que vender para poder contratar a una persona, porque todo eso se tiene que reflejar. Entonces comenzamos a contratar personas y nos comenzamos a sobrecargar en personal, o sea, una sola persona ya nos descuadra todo. Entonces llamamos a otra persona, entonces fue a llamar más bien turnadores para poder tener la capacidad de tener o sea, para la capacidad de venta, para poder cumplir todas las expectativas. Entonces comenzamos a llamar familiares, que eran los que nos venían a ayudar, el Día de la Madre nos vinieron a ayudar, pero aún así era muy complicado porque como el producto es muy artesanal, todo se hace desde un inicio y el mochi tiene 2 días de preparación, tiene 2 procesos de congelación. Entonces, con que venga una tía un día a ayudarnos en ventas, o sea, no se afecta tanto porque no tenemos producto para vender. Entonces teníamos que estar ahí todo el día 24/7, literalmente. Ahí fue cuando ya comenzó, digamos, mis problemas ya físicos de los dos, porque nos comenzamos a turnar, bueno, ya te toca a ti, quédate en la mañana, y yo pasaba desde las 6 de la noche hasta las 12 del otro mediodía, porque me tocaba pasar derecho, sacar mochis para tener la producción del siguiente día. Claro. Entonces eso ya comenzó a pasar factura, yo ya tenía muchas ojeras, me comenzó a dar anemia y todo eso, entonces se puso muy complicado. El costeo aún así no nos estaba dando, o sea, como te digo, ese problema del costeo fue tanto que, o sea, aún así se alargó cuando le subimos, porque no teníamos para contratar más personal, o sea, nosotros teníamos lo básico para pagarnos lo que nos pagábamos y a la otra persona. No sabíamos ni siquiera que era un punto de equilibrio. Claro. O sea, en ese entonces nosotros, ¿con qué se come? O sea, ni idea. Y nosotros, pues, la idea era publicar y vender más, pero entonces llegó un punto en el que una persona, por ejemplo, te doy un número, es capaz de sacar 100 mochis en su capacidad humana al mes, por ejemplo, pero estamos vendiendo 200 mochis. Entonces, ¿qué pasa? Esos 200 mochis solamente me da para pagarle a esta persona. O sea, para que esta persona, yo pueda pagarle a esta persona, tiene que hacer 200 mochis, pero la capacidad humana no da. Entonces, ahí seguimos con el problema del costeo. Entonces, no podíamos llamar a otra persona porque estos mochis tenían que pagar esta persona y la única forma de tener los 200 mochis era yo trasnocharme. Entonces, yo me quedaba ahí metido en las madrugadas para poder pagar ese salario de ella. Ahí fue cuando conocimos más personas. Nosotros tenemos unos amigos que venden unos brownies que los conocimos en una feria. Qué personas tan hermosas, de verdad. Ellos fueron los que nos ayudaron muchísimo. Ellos nos ayudaron con el tema del costeo. Ellos nos explicaron que era un punto de equilibrio, algo que no teníamos ni idea. Todo, o sea, nosotros fue como que los habíamos conocido en una feria porque son personas que admiramos, o sea, hasta ahora los seguimos admirando. Y fue como que vamos a conocerlos, ¿no? Porque eran pareja emprendedora. Y no sé, o sea, son unos seres humanos maravillosos. Nosotros ese día les escribimos como que, oye, ¿cómo están? No sé qué es para ver si de pronto nos pueden explicar.
fue, listo, mañana a las 6 de la mañana aquí, antes de que abramos, fuimos, todo nos lo mostraron. Nosotros aprendimos muchas cosas que no sabíamos, muchos números, por decirlo así, que nosotros no teníamos contemplados. Entonces para nosotros eso fue una ayuda impresionante y fue como empezar a ver el negocio de otra forma. Claro. Sí, o sea, sí sigue siendo un emprendimiento, pero nosotros queremos ser empresa. Entonces toca poco a poco ir aprendiendo y vimos muchas cosas que la verdad nosotros decíamos, o sea, es que me acuerdo y Dios mío. Y en ese punto, Caos, ¿cuánto llevaba? ¿1 o 2 años? Ahí ya llevamos el primer año porque El ya habíamos primer pasado año, el punto físico, que incluso lo cerramos como a los 4 meses más o menos. Sí, Fue que se estamos cerró. O sea, hasta el primer año ustedes fue que se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando dentro de Caos. Primero, Exacto. nosotros... Otro caos. Pero de lo feo, Primero, nosotros no teníamos ni para reinversión. Después, nosotros no teníamos para pagar ni siquiera salarios. Entonces, fueron 2 cosas que nos abrieron mucho los ojos de todo lo que hay que contemplar realmente. La base de los negocios son los números. Sí. Si no, todo eso se cae. Entonces, ellos fueron los que nos ayudaron. Browntastic se llama. Delicioso. Ah, buenísimo. Buenísimo. Andrés y Nata, sí. Entonces, ellos... o sea, ¿habrá que traerlos también? Claro que sí. Ay, ellos claro son un que sí. amor. ¿Habrá que traerlos? Sí, no, y si los tienes que entrevistar, ellos también han pasado por mucho. Sí. O sea, nosotros les escribimos y literalmente al otro día nos mostraron la tabla de Excel de ellos, así, cuánto venden un producto, cuántos le ganan un así la producto, todo, y confianza, nos la dijeron, utilidad, ustedes lo todo. tienen que hacer así, punto, no hay otra forma. Yo, pero no sé, preste una calculadora, yo vendo esto, le sumo esto, le empaque esto, y esto es lo que yo vendo. ¿No? Y ustedes saben cuánto se gastan de agua, ustedes ya tienen contemplados sus costos fijos, sus costos... Desperdicios. Los desperdicios. No sabíamos que era costear desperdicios. Desperdicio. Nosotros, Dios O sea, mío. ellos nos desglosaron el negocio completo de ellos para darnos una guía. Ellos cogieron el producto de nosotros y nos dijeron, esto es lo que ustedes tienen que vender y este es su margen, punto. Eso tienen que vender para una persona. Ahora, hicieron otras tablitas ahí. Si y necesitan para esa persona. exacto, tienen que vender esto. A partir de Sí. ahora esto. Con todo lo de ley, con una cosa, con la otra, que eso también era para nosotros como que claro, o sea, un empleado no, No es... sabían cuánto costaba. ¿Qué? Cuando nos Exactamente. dijeron, "Ay, casi nos vamos de coro", o sea, nosotros, pues madre, entonces, ¿cuánto tenemos que vender ahora? Demasiado. Y el precio, y claro, entonces ahora hay que otra vez mirar precios, no sé qué más, Dios mío. Y recién le habíamos subido el precio y nosotros dijimos, ¿y cuándo le subimos? Y ellos nos dijeron, ya. Y yo, Ya, y ahí empezamos otra vez con esa crisis existencial. Porque ahora sí lo comenzamos a ver, es que no, ya le subimos muchas veces, ya van muchos aumentos en un año y no, o sea, la gente de una vez va a pelear. Dijeron, o hacen eso, o pues miren a ver cómo hacen con los clientes que ustedes no son capaces de... Y fue la charla motivacional, que como te digo, o sea, que ellos nos dijeran a nosotros eso era como que lo tenemos que hacer porque mira dónde están. Sí, claro. Sí, o sea, son referentes. Después conocimos a Jorge Ocampo, que es el padre de Valentina Ledeo Cookies. Ah, sí. Es una persona maravillosa. Y fue a escribirle también como que, hola, no, Jorge, no sé qué, a ver si de pronto podemos reunirnos, es que nos gustarían Y los fue consejos. Y fue igual. Listo, ¿cuándo tienen tiempo? Dígame, esa misma noche nos encontramos. Bueno, se toparon con buenas personas en el camino. Sí, Personas maravillosas. Es que eso es lo bonito, o sea, en este mundo hemos conocido, digamos, esas personas que no les da, o sea, realmente quieren ayudar a las personas que están comenzando y eso es lo bonito, o sea, ayudarse entre todos. Nos han brindado muchísimo la mano. Y mucho conocimiento. Lo que nos dijo ese día, pues ya justamente el día anterior habíamos estado con Andrés y Nata, que ya nos habían dicho que era un punto de equilibrio, ¿sí? Ese día tuvimos la fortuna de estar con Valentina también y pues miraron las redes sociales. No, ya miraron, no, yo no me acuerdo qué fue lo que nos dijeron, ya miraron yo no sé qué, estadísticas y nosotros no. ¿Cómo se mira eso? Entonces se sacaron la página, nos mostraron, oye, tienen una página muy buena, o sea, el público está pendiente, el público interactúa, ¿sí? O sea, por ahí van bien. Entonces, claro, él sabe mucho de números y nos decía, bueno, pues saben que es el punto de equilibrio y nosotros, pues sí, o sea, nos lo acabaron de explicar y todo eso. Entonces, digamos que eso ya como que lo dejamos a un lado y ya nos enfocamos en otras cosas, en otras falencias, por decirlo así. ¿Qué pasa? Nosotros veníamos de una viralizada, claro, ¿sí? Exacto, pero eso no es para toda la vida, eso es momentáneo. La viralizaron duró 3 meses
Y ya en ese tiempo fue cuando nosotros empezamos como con todo esto a averiguar, no sé qué, nos queríamos ya meter con contrataciones legales y todo eso. Y ya él empezó a mostrarnos como todo este mundo. Entonces él sí empezó a detallarnos, un empleado te vale tanto, tú tienes que pagarle tanto, este día es de tanto y ellos tienen derechos y deberes, no sé qué. Y de números, Valentina pues nos explicó también cosas de redes, entonces ya como que nos fuimos con más información. Eso sí, o sea, nosotros dijimos, hay que hacer muchas cosas. Y él también nos dio el consejo que es valoren su producto. Muchachos, valoren lo que ustedes están haciendo. Si ustedes no me dicen que es harina de Tailandia, yo no sé. Yo creo que la traen de por acá, porque nosotros traemos la harina de Tailandia. O sea, hacemos muchas cosas porque esto esté así como está, esté lindo, lo disfruten. Entonces valoren mucho eso porque a veces no valoramos nuestro trabajo. Y hay personas que lo van a valorar. Entonces empezaban ya a hablarnos como de muchas cosas que nos dejaron pensando y no son conversaciones de 1 hora, son conversaciones que te den personas ocupadas, que te den 4 o 5 horas ahí, o sea, es genial. Y aprendimos muchísimo y ahí como que fuimos. Después ya fue cuando nos tocó hacerle el alza, o sea, es que sin precio, yo me asusto con los precios, o sea, claro. yo la contabilidad no la puedo ver, o sea, yo se la dejo a él porque soy loco. Entonces yo hago los pedidos. Cuando me envían de X empresa, para tal fecha se va a subir. Y yo, amor, mira otra vez. Y después otra, o sea, este año se ha subido todo increíblemente. Y otra vez, y yo, bueno, esto no lo manejamos, pero es que hay productos, por ejemplo el chocolate. El chocolate está súper caro y a cada rato se sube. Yo, ¿qué voy a hacer, no? Yo empiezo como con esa crisis, yo como que, bueno, ¿cuánto pido? Y usted mire ahí los numeritos y todo eso. Porque aún, o sea, hoy en día, claro, nos dieron muchas charlas, nos dieron a entender muchas cosas que entendemos, pero aún el miedo está, claro. Aún el miedo está de eso y que hay que seguir como ahí, dándole. Bueno, Karen y Oscar, yo tengo una pregunta que hacerles y es, ya después de todos estos errores que tuvieron, de estos años de experiencia que tienen con Caos, yo quiero saber si ustedes ya identificaron cuál fue esa causa o esa raíz de ese error. Tal vez fue falta de información o exceso de confianza o una mala asesoría. ¿Ustedes ya identificaron qué fue? Sí, como tal, el primer causal de casi cerrar fue por falta de información. O sea, realmente claro. Nosotros nunca habíamos estudiado economía, nunca habíamos estudiado contabilidad. O sea, la máxima contabilidad era el hacer un cierre de caja de los negocios de mis tíos o algo así. Eso fue lo más que hemos hecho. Pero descubrimos que la base de cualquier negocio son las finanzas para poder saber en dónde estás teniendo pérdidas, en dónde puedes recuperar más con este producto que con este otro producto. O sea, conociendo los números, tú puedes identificar cualquier error que tengas en el negocio. Entonces es una de las partes más fundamentales, más allá de vender, porque de nada te sirve, como nos pasa a nosotros, vender cantidad si ni siquiera tienes un margen de ganancia. Entonces creo que lo más importante es por lo menos encontrarse con alguien que ya tenga un poco más de expertise en ese tema, o hacer lo más importante, o sea, lo mayor consejo es estudiar ahorita contabilidad. Si quieres realmente comenzar un negocio, así sea empíricamente, pero por lo menos que tú tengas una pequeña idea de cómo hacer un balance mensual de tu propio negocio. Okay. Y de hecho hay una página que la voy a dejar, creo que se llama Politécnico Internacional. Ellos hacen cursos cortos, digamos en 1 mes, 2 semanas, y pues lo básico es súper importante, o sea, sí pueden iniciar y es gratuito. Entonces hay de contabilidad, por ejemplo, ahí también empezamos a ver un poquito como el tema de las nóminas, hay de fotografía, hay de redes sociales, o sea, hay muchos cursos que pueden hacer, pueden inscribirse hasta 3 y digamos son de cierto tiempo, o sea, se pueden organizar, claro. Entonces todas esas informaciones, cursitos pequeños, funcionan bastante como para tener la base de todo lo que conlleva pues tener un negocio. Sí, claro. También, por ejemplo, hablaba sobre el tema del exceso de confianza. A nosotros nos pasó algo muy peculiar y le vamos a poner limoncito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, en una de esas ayudas que nosotros pedimos, nosotros dijimos, bueno, es que mira, esto es lo que estamos vendiendo, esto es lo que nos queda.
necesitamos cómo hacemos para tener más crecimiento, o sea, literalmente el negocio nos consume todo el tiempo y nos dijeron, ustedes tienen que delegar sí o sí, o sea, cualquier negocio, ya cuando tú conoces tus finanzas, tú delegas y tú ya te puedes dedicar al tema de contabilidad, al tema de marketing para poder llegar a vender más, pero lo tomamos muy exagerado. Primero, sí nos costaba delegar, o sea, estábamos ahí pendientes como que no, pero míralo, sí, así. Sí, pero también por el tiempo que llevaban ya ustedes en el negocio. Claro, y que entendíamos el proceso, porque no fue fácil para nosotros aprender. Ahora entendemos que el proceso es diferente porque ya tenemos un año, no, tenemos 2 años y pico haciendo mochis, ya tenemos pues técnicas diferentes, ¿sí? Ya es más fácil explicarles. Sí. Entonces, igual la idea era que siempre saliera bien el producto. Entonces ya después nos dijeron, no, pero tienen que delegar, o sea, soltar. Ya lo tomamos muy literal después, ¿sí? Como principiantes, obviamente. Soltamos demasiado. Y resulta que el Limoncito estaba sacando los mochis como quería. Cambió gramajes, cambió de todo y ya cuando empezamos a ver, hubo un mensajito que dos. Uno, nos dijo una clienta, ven, es que cambiaron la harina, eso ya no está elástico, se siente feo. Entonces, claro, era como morder foamy. Entonces, era horrible. Nos dimos cuenta que se habían cambiado los gramajes, no se estaba respetando la receta que ya habíamos hecho y cambió todo. Entonces, ese mensajito nos hizo identificar un error. Y el otro error era porque el producto estaba saliendo dañado, o sea, estaba saliendo roto y lo estaban enviando así. Okay. Entonces, otro cliente nos dijo, vengan, no vayan a cambiar la calidad porque ustedes son muy ricos. Entonces, ahí nos dimos cuenta. Entonces, comenzamos a revisar cuál era el producto dañado. Y de todo lo que teníamos, llegamos a tener más o menos, fueron 500,000 o 700,000 en mochis dañados. Entonces, todo eso nos tocó sacarlo y utilizarlo en estrategias de marketing. Entonces, se habló con ella, dijo, bueno, es que no me puedes cambiar la receta porque la receta es la receta. Es la receta, o sea, sí, exactamente. Y la gente ya se quejó por eso. Entonces, había como mucha confianza con ella, la idea siempre quisimos de que fuéramos como amigos, que parchados, que se sintieran muy cómodos. No ser los jefes, nunca hemos querido ser los jefes gritones, ya fuimos empleados también, pero dimos ya mucha confianza. Entonces hubo una que ya pues fue la gota que derramó. Yo estaba en Bogotá porque que se había muerto mi abuelita y yo estaba en Bogotá. Entonces ella puso el mochi en una parte y se cayó. Y cayó dentro de la pila, de donde se lavan traperos, se lavan todo y no sé por qué lo puso ahí. O sea, por algún motivo se puso ahí. Karen fue, revisó y pues no sabemos si estaba en un plato de vidrio y no sabemos si el mochi quedó con pedazos de vidrio. Cayó dentro del donde lavamos los traperos. Y era siempre bastante, eran como 600 gramos de mochi que se perdió y Karen le dijo, no, deja así, no lo vayas a meter, eso nos toca meterlo por pérdida y más bien lo utilizamos en marketing. Ella preparó nuevamente el mochi y cuando Karen volvió, lo había mezclado y dijo, no, ya lo limpié, eso está súper bien. Nosotros, Karen dijo como... ¿Qué? O sea, ¿cómo así si te acabo de decir que no lo hagas? O sea, tú sabes lo que nosotros lavamos ahí, o sea, ¿cómo se te ocurre sacar un producto así? Claro, ya no eran 600, sino eran 1,200 de mochi que se había perdido. O sea, me tocó sacar todo eso y pesarlo como pérdida y tirar. O sea, ¿cómo vamos a sacar un producto así? Sí, claro. Claro, y no, eso fue... Entonces, nosotros, pues, tratar de hacer el ambiente de amistad, que todo chévere, y si te molesta algo también nos lo tienes que hacer saber, porque la idea es que se lleve un ambiente laboral chévere, porque nada más aburrido que llegar a un trabajo y decir que pereza aguantarme un jefe. Claro. Exactamente. Pero entonces... no, ahí digamos fue como tal la primera vez que tocó llamar la atención y por ser la primera vez pues ella renunció. Okay. Por decirle, es que eso nunca lo puede volver a hacer, ¿cómo vas a entregar eso? Tú sabes dónde, o sea, entregarle a un cliente un mochi donde sabemos dónde cayó, sabemos que no sabemos si incluso tenga un pedazo de vidrio, imagínate que un cliente muerde y le salga un pedazo de vidrio, qué peligro. Y aparte de eso pues es que dónde cayó. Después de llamarle la atención, cuando yo volví a Bogotá, ella me renunció. Entonces me dijo, no, es que yo dije, ¿pero qué fue lo que pasó? Dijo, no, simplemente yo ya no me siento bien. Y yo, pero por lo que pasó ayer,
O sea, nosotros te dijimos es porque, o sea, en serio, no te íbamos a descontar el mochi. De hecho, Karen te dijo que no se te va a descontar, que tranquila, eso lo vamos a usar en marketing. Pero no lo eches, o sea, no lo saques mezcle, en un producto. Exacto, o sea, eso tiene completamente la razón, cómo tú vas a sacar un producto que sabemos dónde estuvo. Entonces, bueno, al final renunció y pues ahí todavía teníamos la otra personita y ya teníamos 2 personas. Que estaba en capacitación. En capacitación justamente, y ella aprendió todo eso. Entonces los gramajes nos tocó volvernos a meter nuevamente a explicarle y decirle, mira, tuvimos este error, no lo cometas por favor, nosotros tenemos un recetario, síguelo al pie de la letra, el producto, mira, si pasa un error, a mí se me ha caído mochi, yo he tenido que botar mochi por X o Y motivo, dinos, pero no saquemos eso así porque un cliente se puede enojar. Sí, claro. Entonces, bueno, ya con ella hubo una comunicación muy diferente. Y estamos hablando de que la Limoncito pues llevaba 2 meses, o sea, no llevaba mucho. Entonces ya tampoco ver eso, o sea, no me imagino a largo plazo si no escuchaba que ya se le había dicho que pues, no hiciera eso. Entonces, digamos que el exceso de confianza sí jugó bastante. Digamos que funcionaba y trabajaba y estaba ahí, pero algo lo que no viene es que se venda o no se venda, ellos hay que pagarles. Entonces, a veces lo que uno busca realmente es una persona que se apropie y sepa la calidad que nosotros tenemos que brindar. Por ejemplo, es la hora y nosotros molestamos muchísimo, no de que lo regañemos, sino que les exigimos como que, oye, mira, el producto tiene que salir así. Nos encanta un mochi que se estire, un mochi que tenga esa textura, no un mochi que no está dañado, pero ya la textura no va a ser la misma, ¿sí? Entonces preferimos optar por no sacarlo y sacar uno nuevo, ¿sí? Para que la gente tenga una mejor experiencia. Sí, claro. Entonces digamos que eso también hubo un punto donde el tema de delegar para nosotros fue wow. Pero pues gracias a Dios ahorita el equipo que tenemos Súper bien. Súper bien, chévere. estamos muy felices. Ah, bueno, eso Sí. es importante. Claro, sí. Bueno, y después de eso, nosotros llevamos mucho tiempo sin descansar, literal, desde que comenzamos, todo el día teníamos que estar ahí metidos de todas maneras, ayudando a hacer mochis. No Esa fue teníamos la día de primera descanso. imagínate, esa fue la primera delegación y quedamos. Aburridos. Entonces, nuevamente tocó volvernos a meter, a sacar mochi, trabajar los 2, porque otra vez éramos solo 3 personas. Y bueno, por circunstancias, ella trabajó súper bien, la La que verdad, había quedado. la que había quedado súper chévere, pero por cosas personales ella se tuvo que ir. Sí. Y estábamos en diciembre, estábamos con ventas bastante altas. Sí, ella sí fue una pérdida, lástima, pero bueno, se le extraña. Ella se fue y nosotros estábamos en buenas ventas y nada más estábamos los 2 en diciembre con gripa y con ventas altas. Entonces lo mismo, con gripa, y nos tocaba, ya no era que yo me trasnochaba, nos tocaba trasnochar a los 2 y madrugar a los 2, o sea, nos acostábamos tipo 4 o 5 de la mañana y levántenos a las 9 de la mañana a abrir otra vez para poder vender. Adelantar todo. Ujú. Entonces estábamos solos y gracias a Dios mi hermano estaba en vacaciones y a él le encanta estar con nosotros, vino y fue el que nos salvó la vida, literal. Él aprendió muy rápido todo, sobre todo Fabián estaba en cocina, entonces le enseñó a sacar cremas, le enseñó a sacar mochi, yo estaba en atención, me ayudaba a empacar, o sea, él estaba ayudándonos a los 2. Sí nos ayudó bastante, o sea, logramos cumplir. Y lo necesitaban. Claro. Claro, Dios muchísimo. mío. O sea, pudimos llevar todo lo que teníamos, justamente habíamos sacado ediciones especiales de Arma tu muñequito, Uy, teníamos sí. que hacer muchas cosas. Y con la gripa, pero entonces estaba todo bien en el negocio porque apartamos como lo personal, lo físico. Empezamos a sentirnos muy cansados, ya no teníamos como esas ganas de abrir porque el agotamiento, el cuerpo, la gripa no nos pasaba. Literalmente duramos casi todo diciembre con gripa esa decembrina horrible, el dolor de cabeza, nos daba migraña, no, eran muchas cosas que también fue un punto donde nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Primero, nosotros no teníamos ni un solo día de descanso. Claro. Todos los días trabajábamos y cometíamos un error, y era que, por ejemplo, nosotros teníamos servicio de 10:30 a 9 en ese entonces de la noche, pero nosotros seguíamos hasta las 4 de la mañana sacando ideas, claro, empacando. Tuviéramos trabajo o no por el otro día, seguíamos trabajando, o sea, nosotros ya no teníamos espacio de pareja, por decirlo así, ni tiempo de calidad, ni personal, nada. Entonces también empezó como a cobrar factura eso, ¿sí? Sobre todo en
como que bueno, ¿y qué vamos a hacer el 24? Como que cenemos, hagamos algo. Y fue como que bastante duro eso. Fabián también tú sabes que cuando uno entra en una depresión fuerte, uno no es que, ay, ya se me pasa y no va a volver a pasar. Eso. Y él ahora, pues incluso a mí, o sea, no sigue pasando. Uno sigue trabajando en eso. Y uno sigue trabajando en eso. Pero entonces ya empecé a él a verlo otra vez como así. Entonces ya el miedo como que me diga otra vez, vamos a mochilear. Claro. Ya no se podía, no, ya con toda la operación en marcha. Exacto. Entonces fue como que sentarnos, hablar y decir, oye, nos merecemos un descanso. Sí. Cerrar para nosotros una semana. Fue mucho miedo. Uy, eso sí lo pensaba más que subir precios. Claro, era, no, la gente se va a ir y qué vamos a hacer y no sé qué más. Entonces Fabián me dijo como que no. Tenemos que descansar porque yo honestamente no doy más. No doy, ya era más ojeras que persona. Ya, y yo supe en el momento que teníamos que descansar cuando yo dije, casi como ya no quiero ir a trabajar, yo ya me quiero acostar acá y no hacer nada. Y o sea, aborrecer tu propio negocio, eso ya es un punto de quiebre durísimo. Entonces optamos y dijimos, demos un pasito atrás y vamos a coger impulso como un hijo de madre. Claro, es que el cansancio hace ese clic, ¿no? En el que los llevó pues a un rumbo nuevo. Exactamente. Claro. Y pero, o sea, estaba el miedo de que es que va a ser una semana sin ventas, ¿sí? Pero dijimos, no, es que ya llevamos desde que empezamos que no hemos descansado un día, es que ni un día. Sí. Y el cuerpo ya no da más de la gripe, o sea, todos estamos re mal. No estábamos comiendo bien, no nos daba tiempo como de pensar en, oye, pidamos algo rico, era lo que había, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, vámonos. Pero con la mentalidad de que nos lo merecemos y tenemos que regresar porque tuvimos así entre nosotros, ¿no? El tema de, por ejemplo, en mi caso, creer en Dios, poner en manos de Él, pero también el tema de dejárselo al destino, claro. Sí, de todo eso. Entonces era como que no. Y manifestar. Vamos para arriba. Vamos para arriba. O sea, nos vamos a tomar una semana, pero espérate porque queríamos pasar ya con lo legal. No había nadie. Sí, o sea, va a llegar la persona, o sea, vamos a contratar de una vez, eso sí, de una vez con todo lo ley, ya habíamos averiguado todo. Y vamos a vender esto el próximo mes. El próximo mes vamos a vender esto y tenemos que prepararnos porque nos van a dar duro, así decimos, nos van a dar duro y no nos van a dejar ni respirar, pero ya vamos a estar descansados. Desconectémonos esa semana. Listo, le decimos, nos fuimos a San Gil en la moto, eso nos fuimos, imagínate, hicimos de todo, o sea, queríamos enfermos, pero queríamos disfrutar. Entonces nos fuimos a San Gil, yo le tengo miedo a las alturas, nos fuimos a una montaña, hicimos juegos extremos, yo no sé, o sea, recordé mucho cuando estábamos en esa crisis del inicio y descansamos, hubo desconexión para volver a conectar, ¿sí? Y fue otra cosa, o sea, maravillosa. En enero llegó la persona que está actualmente con nosotros en cocina, una persona que se apropia, que se enfoca en los mochis. Sí, don Fabián, por favor, revisemos. O sea, está muy pendiente. Don Fabián, yo estoy notando que es que el azúcar como que está raro. Esto lo podemos mejorar, este gramaje aquí le podemos meter un poquito más, o mira, este sabor lo podemos llegar a sacar. Es una persona que se involucra muchísimo. Y nosotros, wow, o sea, no, contratada de una vez, ya pasamos a contrato. Recuerdo mucho que cuando ella llegó, nosotros, claro, en cocina nosotros trabajamos con maicena, parecemos todos los de atención ahí, parecemos cucarachas de panadería, y ella llegaba y miraba buscando el equipo, y nosotros, cuando llegó, estamos aquí, ya después nos confesó, ya cuando había confianza, y nos dijo como que no, pues yo decía, bueno, estos muchachos, ¿por qué están así de sucios? Y ahora ellos, ya ahora entienden por qué. Y pues nada, realmente estamos bastante contentos porque logramos delegar de una buena forma sin soltar todo, porque igual estamos muy pendientes. Y eso te estoy hablando de este año. De este año, o sea, enero. Inicios de año. O sea, después, durante todos esos 2 años, ha costado muchísimo el tema de delegar. Y después de ese descanso que nos vinimos con llegaron todas las personas. Llegó una muchacha de atención también que trabaja súper bien, que no está con nosotros por problemas ya de salud de ella, pero igual entramos, se nos abrió la puerta del Burger Fan Fest, entonces nosotros un evento, sí, fue el primer evento. Y la rompimos y no lo podíamos creer, nos quedamos sin, o sea, teníamos producción para esos 3 días de 4,000 mochis de helado, más los que habían, se agotaron, nos tocó sacar los de producción que habían, o sea, fue una locura,
y ahí empezó a llegar más equipo, ¿no? Empezamos a conocer personas, está Saray, que es la chica de atención. Y También. es la primera, de hecho ella está comenzando la vida laboral. Y uno a veces dice, no, que están comenzando, que es que no saben, que China está trabajadora. No, Impresionante, no, claro. Sí, exacto. Hay que... A nosotros eso nos decían, nos ha llegado. busquen gente mayor. Y no, esa es una niña, pero, qué niña para trabajar bien. Sí, porque por ejemplo nosotros Es que hemos hay pasado que por mucho. apostarle al talento también. Claro. Exactamente. Y o sea, una pelada de 18 años que tenemos la confianza de que se responsabiliza, de que está pendiente del cliente, del producto, cómo lo ve, cómo sale, o sea, es increíble. Y actualmente tenemos ya auxiliares, mensajeros, entonces digamos que el crecimiento de este año fue bastante abismal. Entonces, maravilloso. Claro, Sí. entonces ahí es donde decimos como que es el sacrificio, el resultado, perdón, de todo este sacrificio que veníamos haciendo, ¿no? Porque no es de que llega de la noche a la mañana. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo nosotros ahorita, que como te decía, o sea, dormimos como 2-3 horas, pero yo sé que todo esto que estamos haciendo ahorita es el resultado que se va a ver en unos meses. Claro. Es que eso es muy importante, pero ¿ustedes creen que de cierto modo los fracasos son necesarios para crecer? Sí, Uy, sí. la verdad sí. Porque, o sea, yo creo que si eso no nos hubiera pasado, ahorita no tendríamos como, no veríamos el negocio y la experiencia y no valoraríamos lo que estamos haciendo. No veríamos como, ahorita tenemos muchos proyectos. Entonces, digamos, si aún siguiera ese miedo, no estaríamos donde estamos hoy. De hecho, claro. Karen me ha preguntado a mí, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué te gustaría haber cambiado en tu vida? O sea, en general en toda la vida. Yo le digo, la verdad, absolutamente nada. Nada. Cada error, cada acierto que tuve nos trajo hoy. donde estamos. Ni siquiera irse de mochileros. Ni siquiera irse, cada decisión. Igual cada- están proyectos, no de Claro. mochileros, pero sí nos Pero encanta el tema sí de la van de life. viajar. Y tiene que ver con mochis. Ay, sí. No, eso es muy bueno. Bueno, y ya para finalizar, ¿algún consejo, alguna mantra, alguna frase, algo que los marcó a ustedes que quieran compartir con nuestros oyentes? ¿Conoces la novela de Hasta que la plata nos separe? La nueva, la nueva. Sí. Nosotros nos la vimos cuando estábamos recién comenzando y hay una frase que ese tipo le pasa todo lo malo. Uy, pero todo lo malo ha habido y por haber, Dios mío. Que nosotros somos bendecidos al lado de él. Cada vez que él pasa algo, yo voy para arriba, mira esta carita. Mira esta carita mira esta porque carita. vamos para arriba. Y siempre cada embarrada, cada cosa que nos pasaba mal era esa palabra, porque No. vamos para arriba. No pasa nada. Mira esta cara porque vamos para arriba. Y así. Ustedes miran podcast de Yanid o así, vamos para arriba. Y actualmente nos estamos viendo otra vez la novela y nos recuerda mucho como Al todo. inicio. Claro, al inicio. Y es como que en ese momento dijimos, vamos para arriba y mira dónde estamos. Ahorita vamos a vernos de aquí a 2 años más a ver cómo vamos a estar. ¿Y alguna vez le has dicho a Oscar como, ves que sí lo íbamos a lograr? ¿Ves cómo estábamos hace 3 años? Sí. Pues siempre estuvo el Varias convencimiento, tanto como lo que te digo, siempre nos convencimos tanto que hasta nos imaginábamos que vamos a responder en entrevistas. Y si nos preguntan tal cosa, ¿qué decimos? Sí. Bueno, Karen, Oscar, muchísimas gracias por compartir esta historia tan honesta, tan valiosa, llenos de tantos aprendizajes. La verdad que me la disfruté de principio a fin y seguro que muchos emprendedores, que los que nos están viendo, se sentirán identificados con el proceso que ellos han tenido. Y bueno, recuerden que cada error es una oportunidad para crecer y que no se le olvide a la gente de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok como @grlbd. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Fusión Empresarial. Muchas gracias.